Marco Yaroide sonando de fondo con La Vida Es. Somos Radio Sincro a través de www.laradiopinamar.com para todo el mundo, por supuesto que para toda la región, porque estamos llegando a través de 99.7 FM La Voz a General Juan Madariaga, a través de 106.9 FM Sincro aquí en la ciudad de Pinamar, y ahora nos vamos hasta Mar del Plata. Ciudad costera, que vaya, si conoce lo que es vivir pandemia, una ciudad turística también, la ciudad de Mar del Plata, porque allí hubo un juez que hizo bastante ruido, sobre todo en el día de ayer, con esta determinación. Un juez federal ordenó suspender la ley de aborto. Estamos hablando del titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, que tenemos el privilegio de estar en contacto. ¿Cómo está, juez? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que ha estado en todos los medios, por lo menos que ha sido convocado. Para nosotros es un placer porque decimos, somos quizás una radio más pequeñita desde la ciudad de Pinamar, pero obviamente cuando hablamos de una ley que tiene aplicación nacional, que también se aplica aquí en la ciudad de Pinamar, decimos, ¿ha quedado suspendida la ley de aborto? Sí, efectivamente. He dictado una medida cautelar dentro de una acción de amparo, donde decreté la suspensión y la inaplicabilidad de la ley y de los protocolos y resoluciones que derivan de ella. Bien, es decir, que lo aprobado en el Congreso en el mes de diciembre del 2020, por el momento no tendría que estar aplicándose en ningún punto del país. Exactamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, la medida cautelar seguramente la va a apelar el gobierno, pero la apelación se concede en efecto devolutivo, es decir, no en efecto suspensivo, con lo cual hasta que la Cámara no la revoque o la confirme, no lo sabemos, está en vigencia. Es decir, que por ejemplo, si una persona aquí en la ciudad de Pinamar, con un embarazo inesperado, un embarazo indeseado, pide que se aplique la ley de aborto en la víctima, en este caso en el bebé, que sabemos que es una persona por nacer, ¿tiene la posibilidad de hacerlo? Bueno, si lo hiciera estaría cometiendo un doble delito, el asesinato del niño por nacer y la desobediencia a una orden judicial ya notificada al Estado. Ahora, a veces cargamos las tintas sobre la mujer, que dice yo no sabía, o a ver, es un derecho que tengo, fue adquirido en el mes de diciembre. ¿Qué le decimos al médico? Puede ser un hospital, puede ser una clínica que va a aplicar esta ley. Bueno, eso es responsabilidad del Estado, que está notificado de la medida judicial. Si el gobierno, como dijo la ministra Gómez Alcorta, falsamente dice que por la apelación que van a deducir se interrumpe la medida cautelar, estaría, además de mintiendo, sería cómplice de los delitos porque sabe como abogada, ha sido abogada, no sé si usted recuerda, de Milagro Sala, del terrorista Jones Wala, etcétera. Esta ministra estaría siendo cómplice de la comisión de los delitos de desobediencia y de asesinato. Ahora, lamentablemente, hoy lo comentamos aquí al aire, muchas de estas medidas, dejando de lado quizás cuestiones religiosas, cuestiones de principios, hasta si se quiere cuestiones legales y científicas, muchas de estas cuestiones que se dan en el ámbito de la sociedad están vinculadas a cuestiones políticas. ¿Usted piensa que estas medidas también fueron aprobadas por cuestiones políticas? Porque era sabido que este tipo de amparos iban a surgir a raíz de lo que, bueno, sabemos, es la aplicación iría en contra de la propia Constitución. De la Constitución y de los tratados internacionales que defienden la vida del niño por nacer. Por supuesto que lo sabían. Es más, yo recuerdo que el fallecido constitucionalista doctor Badeni, en su exposición en el Congreso, les dijo en la cara a los legisladores que la ley era inconstitucional y que si querían sancionar el aborto tenían que denunciar los tratados internacionales y derogar la Constitución. Cambiar totalmente la Constitución, reformarla, se hablaba en su momento. Sin embargo, los que hemos seguido muy de cerca este debate y de hecho que hemos estado exponiendo también en Cámara de Diputados, sabíamos que esto no fue tratado ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores en una comisión de constitucionalidad. ¿Esto le llama la atención?
No, no me llama la atención porque estos partidos que se alternaron en el gobierno responden a intereses foráneos que promueven el aborto y que dan créditos a cambio de que se aplique la ideología de género, el aborto, etcétera. Esto está documentado. La Fundación Rockefeller, Gates, los gobiernos que promueven todo esto, la Fundación Rothschild, Soros, etcétera, financian todos estos movimientos en el mundo, ¿no? Lavado de cerebro de la juventud promoviendo el crimen de los niños por nacer. Ahora, me llama la atención, o por lo menos me llamó poderosamente la atención, usted sabrá decirme si le llama la atención también o no, porque sabemos que hay un montón de presentaciones, un montón de apelaciones. De hecho, se ha registrado que al menos hay 29 pedidos de inconstitucionalidad a lo que tiene que ver con esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Me llama la atención de que hayan atacado tanto a la persona, en este caso al señor juez Alfredo López. ¿A usted le llama la atención? No, porque como no pueden atacar el fundamento de la sentencia, atacan a la persona, ¿no? Es un viejo recurso, no tocar el tema de fondo y atacar a la persona, digamos, matar al mensajero, como se dice, por el mensaje, ¿no es cierto? No me extraña en lo absoluto. Incluso el día de hoy tienen previsto hacer un scratch en el juzgado, la izquierda y todos los movimientos feministas. Sí, sabemos que de hecho el colectivo en Mar del Plata se ha manifestado, ¿no?, que estaba a favor de lo que tiene que ver con esta ley. Ahora, digo yo, bueno, se habla de que un juez tiene que ser imparcial, que obviamente tiene que fundamentar sus contenidos con cuestiones legales. Sin embargo, vuelvo a decir, se ha atacado a la persona, se lo ha cuestionado porque es católico, se lo ha cuestionado por cuestiones personales y no por su función. ¿En qué argumentó su postura al sostener esta apelación? Bueno, la medida cautelar se funda, como toda medida cautelar, en la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud en el derecho está acreditada porque la Constitución Nacional, en su artículo 23, protege al niño por nacer. Y en el artículo 75, inciso 22, establece, con la reforma del 94, que tienen rango constitucional los tratados internacionales, y entre ellos, por mencionar solamente dos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Tratado de los Derechos del Niño, que consideran al no nacido persona humana a partir de la concepción. Lo mismo establece el artículo 19, que fue del Código Civil, que fue dictado durante el gobierno de Cristina Kirchner, y fue posterior al fallo FAL, ese fallo tan cuestionado. Exacto. De la Corte, donde se reconoce el carácter de persona a partir del momento de la concepción. Y el peligro de la demora, que es el otro recaudo, es evidente porque se están matando niños por nacer en la Argentina. Sí, de hecho el otro día veíamos el informe de Telefe, puntualmente, de los colegas de Buenos Aires, que se hablaba de que desde que se comenzó a aplicar la ley aquí en la provincia de Buenos Aires, nada más, ya van más de 14.400 abortos. Aquí solamente en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de personas por nacer que, bueno, no tuvieron la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, un verdadero genocidio, sí. Tal cual. Y en este caso, digo, bueno, tenemos que esperar a que la Corte Suprema se expida. ¿Hay tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que se deben esperar? ¿Y qué es lo que piensa usted cuál va a ser el resultado? Bueno, como le dije, la medida cautelar está vigente, va a ser apelada. El efecto, como le dije, es devolutivo, es decir, no suspensivo, por lo tanto, hasta tanto la Cámara Federal no la revoque, si es que lo hace, está vigente. Y por supuesto, esto es una medida cautelar que no implica prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, porque yo tengo que resolver la sentencia del amparo de fondo. Claro. Para determinar ahí sí la constitucionalidad o no de la ley, y eso ocurrirá en 20 o 30 días aproximadamente.
Perfecto. No sabemos, no tiene usted indicio de que, obviamente, sé que hay lo que es independencia en cada uno de los poderes, pero digo yo, no tiene, usted no piensa o no proyecta cuál va a ser la resolución. No, realmente no podría decirlo, es otro tribunal, es la Cámara Federal, y bueno... Pero tiene mucho que ver, me imagino, la sociedad y el respaldo por parte de un lado como del otro. Yo creo que el respaldo social es fundamental para evitar que se siga aplicando una ley que prima facie aparece como claramente inconstitucional. Yo dicté esta medida justamente por la intensidad que tiene la verosimilitud en el derecho para evitar que se sigan matando niños por nacer argentinos. Pero para mí es fundamental la movilización social en virtud de que todos los estamentos del gobierno están, digamos, cooptados por los sectores abortistas, ideologizados, y donde no les interesa ni la ley, ni la Constitución, ni la vida de los niños por nacer. ¿Se cumple la independencia de los poderes? Bueno, yo creo que en la Argentina todavía subsiste un porcentaje importante del Poder Judicial que resiste y es una valla al avasallamiento de derechos. Sabemos que existe una organización del gobierno, que es Justicia Legítima, que es un apéndice, digamos, del gobierno incrustado en el Poder Judicial, circunstancia que nunca ocurrió en la Argentina y que además es violatorio del Reglamento para la Justicia, que no permite una actividad política. Sin embargo, ellos actúan como una asociación kirchnerista dentro del Poder Judicial. Esto nunca había ocurrido en la Argentina. Y es esta misma organización la que me atacó en forma personal, inmiscuyéndose en una actividad jurisdiccional que no corresponde, porque para eso están las vías recursivas de apelación para que otros tribunales resuelvan si es que yo estoy equivocado. Teniendo en cuenta, porque a veces hace tanto foco en un tema que ha dado mucho que hablar en la sociedad, que ha tocado tantas susceptibilidades, tantas fibras tan sensibles en las mujeres y en los hombres también, teniendo en cuenta esto en particular y dejándolo un poco de lado, digo yo, se hace tanto hincapié en otras cuestiones que también son importantes vinculadas a la salud en tiempo de pandemia, porque si vemos que los hospitales están abarrotados, que las terapias intensivas no alcanzan, los respiradores no son suficientes, pero la aplicación de la ley está y se tiene que cumplir en 10 días un aborto, digo yo, para estas cuestiones se aplica la ley, pero para otras cuestiones la justicia está rápida. No, evidentemente lo que usted dice, y le agrego, en un país que tiene 60% de los niños debajo de la línea de pobreza, pareciera evidente que esto no es una prioridad, sino un capricho impuesto desde afuera y aceptado por quienes gerencian ese poder internacional que oprime a los argentinos. Bien. Por último, bueno, me dice que va a tener escraches, que los medios de comunicación, he visto muchas de las entrevistas que ha sostenido en estas últimas horas. Muchos, obviamente, entendemos, a veces atacan y de forma muy abrupta, más allá de que uno pueda compartir o no la postura. Pero también hay muestras en este caso, de aprecio. Le han dicho, bueno, por fin alguien tomó una determinación, empezó a hablar que esto era inconstitucional, que se estaba avasallando los derechos de nuestros niños por nacer. Sí, por supuesto, porque acá hay que recordar que hay una verdadera grieta que es entre los argentinos de bien, que defienden a los niños por nacer, y aquellos que están ideologizados y que solo pretenden obedecer las órdenes que vienen desde afuera. Es una paradoja que la izquierda promueva el aborto cuando eso es una agenda de los grandes capitalistas del mundo, ¿no? Pero sí, hay una reacción de la gente porque el pueblo argentino defiende la familia, defiende la vida y defiende sus tradiciones y no acepta fácilmente las imposiciones externas. Bien, y a ese grupo también representamos, ¿no? Nosotros, por lo menos acá desde el medio de comunicación, desde mi persona, y lo digo abiertamente porque la gente, la audiencia conoce a la hora uno de tener que tener una entrevista, que sabe que va a estar orientada a una postura u otra, tiene que, digo yo,
por lo menos de forma transparente decirlo, la gente me conoce porque he ido a exponer a Cámara de Diputados como Provida, así que me parece que ya la gente lo sabe, pero está bueno marcarlo también, más que nada cuando está en un medio de comunicación y trata de brindar información. Por eso queríamos ir a la fuente, conocer cuáles eran los motivos y entender que más allá de que uno a modo personal pueda tener una postura, un principio, también se tiene que fundamentar en cuestiones científicas y hasta en este caso como usted, señor juez, valiéndose de la ley, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque son las voces disidentes del periodismo, porque usted sabe que en general el periodismo convencional es funcional a todo este sistema, ¿no es cierto? Están subordinados a este pensamiento único donde se impone la cultura de la cancelación, es decir, aquel que no piensa como establece el régimen es apartado, echado, silenciado, etcétera. Pero yo creo que las bajas audiencias que tienen esos medios están demostrando que el pueblo no se deja engañar tan fácilmente. Y que bueno, tengan en cuenta que estamos en un año político y todas estas aguas a veces se mueven con un fin y nosotros como medio de comunicación tenemos que hacer esos análisis también. Le agradezco muchísimo por estos minutos, lo libero porque sé que está con mucho trabajo, pero señor juez, realmente de corazón el acompañamiento desde la ciudad de Pinamar, agradecerle por ser la voz de aquellos niños que no tienen voz, reclamando su derecho puntualmente y agradecerle también como medio de comunicación por habernos brindado estos minutos. No, por favor, gracias a usted por difundir la verdad y hacerlo con la valentía que lo está haciendo. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a usted. Chau. Bueno, ahí teníamos la palabra de uno de los protagonistas.